uno de los orgullos de la Argentina, la universidad pública, y la Universidad de Buenos Aires ahí arriba, ¿no? Como a la cabeza de ese orgullo. Y acaba de publicarse un ranking, es un ranking mundial que lo que evalúa son más de 1.400 universidades en todo el planeta, y ha determinado que la Universidad de Buenos Aires está dentro de las 100 primeras, 67 para ser más exactos, en el ranking global, y la primera universidad de Latinoamérica, como la más relevante de Latinoamérica, por arriba incluso de universidades de México o de Brasil, que también tienen una buena tradición universitaria. Por eso y por otros temas está aquí con nosotros el rector de la Universidad de Buenos Aires, es Alberto Barbieri. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por invitarme, un gusto estar acá. Llegaste en un momento preciso, ¿no? Porque justo el ranking te avala, ya arrancás como avalado con el ranking, ¿no? Entró sacando pecho. Claro, hermosa tarde, ¿verdad? Claro, a lo Franchella entraste. Sí. Realmente es una alegría nuevamente que, más allá del ranking, yo siempre relativizo bastante los rankings porque en un número es muy difícil. Sí, ¿cómo lo cuantificás? Cómo cuantificás lo que una universidad es para la sociedad. Pero también es cierto que cada vez más es un instrumento de consulta por millones de estudiantes, académicos en todo el mundo, y lo más importante es cómo nos visualizan desde afuera a los que formamos parte de ese ranking. Y en ese sentido la visualización claramente es muy buena de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo nos ven desde otras universidades del mundo? Y mirá, el ranking tiene varias variables. Por ejemplo, consultan a más de 125.000 académicos de todo el mundo, y en lo que es la percepción académica estamos en el puesto número 36. Entre 1.400 universidades ranqueadas y más de 26.000 universidades en el mundo. O sea que esa es la mejor demostración, ahí sí en un número, de cómo te visualizan. Y también le hacen una encuesta a 150.000 empresarios de todo el mundo. Y ahí estamos en la calidad académica de nuestros graduados, de las 103 carreras promedio, ¿no? Estamos ubicados en el puesto 38. Entonces también es una visualización muy importante la que se tiene del graduado de la Universidad de Buenos Aires, y eso es un motivo de orgullo, por supuesto. ¿Por qué es importante que una sociedad tenga universidades públicas? La universidad pública claramente es un motor de desarrollo del país. Yo siempre digo que la universidad te cambia la vida. La universidad es fundamental para el desarrollo del país, pero también para el desarrollo de las personas de ese país, para las jóvenes que tienen que ver qué van a hacer en su vida, pasar en algún momento por la universidad. Incluso aunque no termines tus estudios universitarios, te hace tener una visión diferente de tu vida, podés ver las cosas de otra manera. Yo no terminé, hice 4 años de sociología, y sin embargo esa experiencia para mí fue transformadora. Claro, y ahí hay una de las cuestiones que siempre decimos, no solamente, por supuesto, egresar es importante, sí, claro, desarrollarte es importante, pero el solo hecho de que vos puedas tomar más cultura general, más cultura específica de una carrera, hace que vos tengas la posibilidad de tener otras herramientas para desarrollarte. ¿Hay nuevas carreras? Sí, nosotros en estos últimos 8 años hemos puesto uno de los temas que más impacta en los rankings o en la mirada desde afuera, es la internacionalización, o sea, cómo nos conectamos con el mundo. Y en ese sentido vimos que había necesidad de ir cambiando las carreras. Por ejemplo, hemos creado la carrera de Ingeniería en Petróleo, que quiero aprovechar. Mirá, porque justo ayer se egresaron los primeros 4 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Petróleo, que tuve el honor de poner en funcionamiento en el 2014. Ayer entregamos los primeros 4 títulos y ahora vienen en camino unos 200 en los próximos año y medio. Algo fundamental para el país. Tener ingeniería en petróleo es algo, tenemos los recursos naturales, no tenemos quién sabe cómo manejarlo. Esto cae claramente, para que la gente lo entienda, que necesitamos esta gente. Licenciatura en ciencia de datos, todo lo que sea Big Data, manejo de información. Una carrera específica que hemos hecho en Exacta, que hoy tiene récord de inscripto. Y la semana que viene estamos lanzando una nueva carrera que es Ingeniería Aeroespacial y Satelital, conjuntamente con el INVAP, con la Comisión Aeroespacial en la Facultad de Ingeniería, porque la Argentina tiene una capacidad en desarrollo de satélite, en desarrollo de lo que tiene que ver con esta cuestión aeroespacial de primer nivel. Y en ese sentido estamos trabajando a nivel país con esto, y a nivel internacional con la Universidad de Florida, que es la Universidad de la NASA en Estados Unidos, y vamos a hacer de esto también una carrera de punta, de diferenciación, porque es una de las exportaciones diferenciales que podemos hacer en el mundo.
Te quería hacer una pregunta por un dato que también salió hace poco, que es el dato que surgió con respecto a en qué carreras está aumentando la cantidad de inscriptos y en qué carreras está bajando. Apareció que en las ciencias sociales está a la baja o a la baja comparado con años anteriores, y que hay algunas carreras como por ejemplo ciencias exactas, naturales, odontología, medicina, bueno, son algunas de las que aparecían al alza. ¿Qué lectura hacen de esas tendencias? Bueno, nosotros vemos que al cambiar la oferta, al actualizar los planes de estudio, cada vez más los nuevos estudiantes van visualizando que las carreras que tienen las cuestiones científicas prácticas, como pueden ser las ingenierías, van inscribiéndose proporcionalmente más. No significa que todavía son los más, han aumentado un 45%. Y las de medicina, ciencia de la salud, claramente son las que van primero en el ranking. Claramente la juventud se siente atraída por entregar a la sociedad algo que la sociedad necesita, y lo vimos en la pandemia, lo vimos como los voluntarios. Por eso caen las ciencias sociales. No, porque yo pensaba, vos hablabas de, recién nombrabas dos carreras que tienen una salida laboral muy concreta, y por ahí las carreras que bajaron, más que nada las sociales, no queda tan clara cuál es la salida laboral, y entiendo que por ahí en la búsqueda o por ahí en los tiempos históricos en los que estamos, se empieza a priorizar más eso. Yo creo que la verdad es que en este sentido, al haber una oferta más amplia, la gente puede elegir en una oferta más amplia. Yo recuerdo que cuando elegí mi carrera, y le doy siempre este consejo a todos los que eligen la carrera, no lo tenés que hacer, y lo estoy diciendo yo justo que soy contador de carrera de base, ¿no? Pero bueno, no lo tenés que hacer viendo cómo te va a ir económicamente, sino qué es lo que te gusta, porque después te vas a poder desarrollar en la medida que te gusta. Ahora, antes la oferta era más limitada, entonces a lo mejor la gente no tenía tanta variación. Al haber tanta variación, a lo mejor algunos empiezan, aunque parezca mentira, y lo vemos en el CBC, por sociología y terminan en licenciatura en datos. Porque bueno, están recontravinculados igual. No, por supuesto, eso ni hablar. Y aparte la cultura general, la base general, siempre es válida para cualquier carrera universitaria. Estamos hablando con Alberto Barbieri, es el rector de la Universidad de Buenos Aires. Alberto, creo que a todos nos hizo ruido, o al menos a todos los que tenemos una posición clara respecto a la importancia de la educación pública, de la universidad pública, las declaraciones que en su momento hizo cuando era gobernadora María Eugenia Vidal respecto a la falta de necesidad de nuevas universidades, porque decía los pobres no llegan a la universidad. Más allá del impacto que tiene esa frase, hay una certeza, es que la Argentina tiene un 50% de pobreza en niños y niñas, digo, y cómo impacta en términos reales, independientemente de la posición de Vidal, la pobreza y lo que sucede en términos de, no sé, de matriculación o de chicos y chicas que se reciben en la universidad. Bueno, nosotros tenemos un problema estructural de educación en nuestro país, y que por supuesto uno de los temas a lo que va asociado tiene que ver con el nivel de pobreza, porque en la medida que la gente no tiene las necesidades básicas satisfechas, le cuesta estudiar. La deserción que tenemos en el primario y el secundario impacta, pero si hablamos específicamente del tema universitario, te quiero decir que en la Universidad de Buenos Aires, en el sistema público en general, pero en la Universidad de Buenos Aires, más del 45% de los estudiantes actuales de la Universidad de Buenos Aires son primera generación de profesionales de su familia, y más del 70% trabaja y estudia. Eso es una demostración que la gente que necesita, no es la gente que está más acomodada económicamente, puede llegar a la universidad, necesita llegar a la universidad. Yo soy producto de la universidad pública, mi padre era trabajador ferroviario, mi madre ama de casa, soy el primer universitario de la familia, y no es por ponerme como un dato, pero como en mi caso muchos más, llegué a las posiciones que pude llegar a partir de la posibilidad que me dio la universidad pública. Alberto, ¿y cuántos terminan, digamos, cuánto acompaña el sistema para que esos chicos que muchas veces son de familias que son primera generación de universidades logren terminar la carrera? Porque una cosa es anotarte, inscribirte y empezar, y otra cosa es terminarla. Ahí tenemos un diferencial. Una cosa son los que entran al primer año de la carrera, y otra cosa los que ingresan al CBC. Para nosotros, quienes se reciben son a partir de los que entran al primer año de la carrera, porque el CBC es el ciclo introductorio, el primer año de la universidad, en donde tratamos de suplir las falencias que vienen del secundario. Muchos quedarían en el camino. De los que entran al CBC, 30% lo hacen en tiempo normal, 30% lo hacen en un tiempo más prolongado, y otro tercio queda en el camino. De los que entran, el 65% promedio se recibe en las 103 carreras de la Universidad de Buenos Aires, lo que marca un nivel de egresados acorde con los primeros estándares a nivel internacional. Ahora, el tema sigue siendo
el ingreso desde el secundario, Claro. los que abandonan en el secundario y los que ¿Cuántos ingresan, llegan al CBC? cuándo llegan al CBC y cuántos pasan al CBC. Ese es el problema. Bueno, ahí hay un tema interesante que hace poquito conocimos estos datos que son bastante escalofriantes, de que solo el 16% de los alumnos terminan la escuela a tiempo y con los conocimientos necesarios, ¿no? ¿Cómo influye eso en la transición o en el paso a la universidad? No, eso es uno de los principales problemas, yo creo que es el principal problema que venimos arrastrando en Argentina en el sistema educativo. Nosotros llegan a la universidad chicos y chicas que no tienen ninguna lógica matemática, no hacen operaciones simples de matemática, no comprenden lo que leen. Es imposible hacer cualquier carrera universitaria, la que fuera, si uno no puede comprender un texto. Y algunos no saben leer corrido. O sea, cada vez esto se está... y han terminado. Esto no son de los que abandonaron. Es dramático. Entonces, eso es dramático. Esto hace que el CBC fue mutando, fue cambiando, porque al principio era para suplir algunas cuestiones de la época militar en donde no se tenía claro cuál era la conciencia de la Constitución, los poderes democráticos, etcétera, etcétera, y se iba a dar una introducción. Ahora lo que hacemos es nivelar para que no podemos darle todo lo que se le da en el secundario, porque la cultura general que no tiene el secundario, cuando vas a una carrera vas a especializarte en un tema. No te van a decir, si vos estudiás medicina y no sabes quién es San Martín, lamentablemente no lo vas a saber, porque no te van a enseñar en medicina eso. Pero matemática y comprensión de texto no podés no hacerlo, porque no hay ninguna carrera universitaria que vos no puedas tener esa lógica y no puedas comprender texto. Eso es básico y es lo que intentamos hacer en el CBC. Alberto, ¿cayó mucho la matriculación con la pandemia? ¿Hubo gente que dejó carreras por esta idea de, bueno, quedarte en casa y cortar el vínculo con la educación? Porque no es lo mismo la clase virtual que ir físicamente a la casa de estudios. No, todo lo contrario. En la Universidad de Buenos Aires, con la pandemia, tuvimos récord de inscriptos. Veníamos creciendo en la inscripción y aumentó mucho más los inscriptos en el CBC y en todas las y todos los que fueron cursando en las materias. Y ahora, cuando volvió a la presencialidad, volvimos a los niveles de inscripción anteriores a la pandemia. Esto, o sea, quiere decir que gente que a lo mejor puede ser de diferentes lugares verlo esto, porque también la virtualización completa hacía que vos, no necesariamente estando en la ciudad de Buenos Aires, vos podías cursar en la Universidad de Buenos Aires, con el atractivo que significa la calidad de la Universidad de Buenos Aires. Por lo tanto, gente de otros lados estudiaba virtualmente en la medida que se lo podía hacer. La virtualidad, todos sabemos que fue una virtualidad de emergencia, es una herramienta, pero la universidad es esencialmente presencial, no se puede suplir. Por lo tanto, cuando volvimos, muchos de ellos no siguieron o no se siguieron inscribiendo de la misma manera. Pero a tu pregunta, se inscribió más gente y no hubo un abandono diferente a lo que hubo en momentos de presencialidad. Alberto, algo de lo que recién estabas hablando acerca de quienes llegan a la universidad, vinculado con su sector socioeconómico, cultural y demás. Hay un libro que es muy interesante de Mariano Narodowski, que hace un tiempo lo entrevistamos en este programa. Si mal no recuerdo, el libro se llama El colapso educativo. Y él ahí lo que detalla, y me pareció súper interesante, es cómo en las últimas décadas se viene llevando a cabo un proceso de privatización de la educación. ¿En qué sentido? De que como se van deteriorando, más allá del esfuerzo que hacen los docentes, no docentes y demás para mantener las cosas lo mejor que pueden, hay un proceso de deterioro que va haciendo que los sectores medios ya no quieran mandar a sus hijos e hijas a la escuela pública, a lo que tradicionalmente ocurría en la Argentina con mucho orgullo y que además era sano hasta para la democracia, porque ahí conocías un montón de gente de todo tipo, te cruzabas con gente de todo tipo. Bueno, viene pasando, y lo dice en el libro, hace ya unas décadas, que se viene privatizando cada vez más la educación en el sentido de que estos sectores no van más a la escuela pública y sí los sectores más vulnerables que no tienen la opción de pagarlo y que empiezan a ir a la escuela pública. Entonces la escuela pública empieza a tener menos representación también, porque los sectores populares, los sectores vulnerables están menos representados en los medios de comunicación masiva, por ejemplo, ¿no? ¿Eso crees que es efectivamente así? Y por segundo punto, ¿cómo crees que eso afecta, si es que crees que afecta, a la universidad pública? Bueno, yo creo que todavía hay un diferencial muy fuerte entre lo que es el nivel primario y secundario y lo que es la universidad. La universidad pública sigue siendo la esencia del guardapolvo blanco, si podemos decirlo de alguna manera, la movilidad social ascendente, en donde en el aula estamos todos de las diferentes clases sociales, orientaciones, pluralidad de ideas, y eso es todavía
y creo que es el rasgo más fuerte y característico que hace que tengamos el nivel de reconocimiento internacional que tenemos, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires. Lo que vos decís claramente se vino desde cuando yo estudiaba, ahora en el primario y el secundario, cada vez más la gente va a buscar en el sistema privado lo que el sistema público se fue deteriorando con mayor fuerza. Pero debo decir una cosa, cuando nosotros decimos que vienen mal preparados de los dos sistemas. Del público y del privado. Esta es la mala noticia, porque es cierto que uno cree que está, a lo mejor esto no es políticamente correcto, pero uno cree que está pagando una educación mejor, mucho mejor, y seguramente en algunos aspectos puede ser, pero las falencias estructurales son horizontales. Por supuesto, siempre hay nichos, hay colegios específicos que tienen esos nichos, pero si vamos al promedio, puede haber un diferencial a favor de la escuela privada en el promedio, pero no llega a los niveles que se necesita para tener el nivel que tendrían que tener sin ningún refuerzo para entrar, por ejemplo, a la Universidad de Buenos Aires. Me quedé pensando en algo que contabas hace un ratito sobre las nuevas carreras, y vos dabas el ejemplo de la ingeniería en petróleo. Y es un momento raro, porque por un lado es un recurso estratégico que tenemos que explotar, y por otro lado es un recurso que viene en desuso, ¿no? Con la migración de los autos a nivel global, con la ley de electromovilidad que se viene, el reemplazo por el litio, la energía eléctrica y demás. Y me queda bollando la pregunta de cómo la educación se va adaptando a esos cambios que son cada vez más rápidos y que parecen llegar siempre relativamente tarde. Bueno, ahí ayer cuando estábamos en el acto, justamente hacía el decano de Ingeniería y los expertos hablaban de este tema. Es cierto que se va mutando en todo lo que es la matriz energética, pero tenemos por lo menos para 30, 40 años más de combustibles fósiles, y los ingenieros en petróleo tienen todavía un trabajo muy importante para desarrollar esa riqueza que sería diferencial para el desarrollo de nuestro país. Pero también es cierto que la base que te da ingeniería de petróleo te da una base para todo lo que tenga que ver con energías en su totalidad. Después, por supuesto, como cualquier carrera universitaria, porque cada vez más la educación requiere de actualización permanente, y cada vez vas a ir haciendo cursos de posgrado más cortitos con respecto a la especialidad que va saliendo, pero tienen la base para todo lo que es energía, hoy basada en el petróleo, pero ya eólicas, energía eléctrica, etcétera, etcétera, que ellos también tienen la base para poder ir especializándose. Las carreras hoy se diagraman de esa manera, con una base sólida en cuanto a los conocimientos generales, y después con especializaciones que incluso vas a ir cambiando N veces. Hasta nosotros ni sabemos cuáles van a ser las especializaciones dentro de 30 años, pero eso te va a dar la posibilidad. Estamos hablando con el rector de la Universidad de Buenos Aires, con Alberto Barbieri. La Universidad de Buenos Aires es pública y gratuita en todas sus instancias, o tiene etapas superiores, doctorados, posgrados y demás que tienen algún tipo de arancelamiento. La Universidad de Buenos Aires es no arancelada, como digo yo, no gratuita, porque la universidad la pagamos entre todos. Claro, me expresé mal, es cierto. No, pero esto es un tema que es válido. No, es válido y además es necesaria la corrección, porque eso después es utilizado por sectores que quieren justamente avanzar con la universidad pública. Por eso yo quiero, eso siempre lo dejo claro, sí, a lo mejor hasta por un defecto profesional. No, pero está muy bien, vale. Y por el otro lado, lo que digo es que es no arancelada en el grado, en todas las carreras de grado, no arancelada en general en todas las carreras que tienen que ver con maestrías o doctorados que tienen que ver con el área de investigación o académica, y arancelada en todos los posgrados, sobre todo en todos los posgrados que son profesionales. Y voy a dar un ejemplo claro. Si vos vas a hacer un Master en Business Administration, es lógico que pagues. Ahora, si vos vas a seguir una maestría en Ciencia de la Educación, es lógico que te subsidiemos porque lo necesitas. En cambio, el Master en Business Administration, seguramente el que lo va a seguir tiene los recursos para poder pagarlo. Los posgrados, por definición, son financiados con recursos que la universidad tiene que conseguir, pero algunos de esos recursos se utilizan para becar a los posgrados que no tienen la posibilidad de conseguir esos recursos. ¿Qué pasa con el tema del salario docente? Porque hay algo ahí que yo observo, y es la Universidad de Buenos Aires a todos nos causa, o a la mayoría, no a todos, porque hay gente que la ataca, pero a la mayoría nos causa muchísimo orgullo. Vos recién lo decías al principio, y tiene que ver también con ese ranking global, el reconocimiento extraordinario de la virtud académica que hay en la Argentina, de los grandes profesores que tenemos, pero uno observa desde afuera, con cierto desconocimiento tal vez, que
hay mucha gente que trabaja mucho en la Universidad de Buenos Aires que lo hace porque le quiere devolver algo a la Universidad de Buenos Aires, tiene allí una cuestión afectiva y además de reconocimiento a lo que la sociedad le ha dado. Y además también está la cuestión del prestigio, ¿no? Es prestigioso ser un docente de la Universidad de Buenos Aires. Ahora, falta una pata ahí, ¿no? Que es mejorar la cuestión de salario. Bueno, yo creo que eso es fundamental. Está claro que el salario promedio de los docentes de la Universidad de Buenos Aires no se corresponde con la calidad a nivel internacional. ¿Cuánto es más o menos? ¿Tenés en mente algún Y a ver, promedio? yo para darte un ejemplo, un profesor titular, dedicación exclusiva, máxima antigüedad, esto significa una persona que tiene que tener doctorado, postdoctorado, haber ganado una cátedra y demás, con todo lo que pueda ganar, hoy de bolsillo debe estar ganando 250.000 pesos. Claro, la verdad que seguramente para muchos... En eso, para que tengas una idea, en la Universidad de Buenos Aires de eso no debe haber más de 200, 300 Claro. personas que llegan a ese nivel. No, y además, Claro. digo, para el que nos está escuchando, obviamente que esa plata puede significar una cifra importante, pero tengamos en cuenta, una persona que ha invertido lo que ha invertido en tiempo de estudio, profesionalización y demás, la verdad que es un sueldo bajo. Y pensamos en todas las otras categorías de docentes Claro. que son la No, gran no, mayoría, vamos a iba a digamos, decir claro. la otra, la mayoría, un docente simple en este momento. Lo que pasa es que la volatilidad de los salarios, como va cambiando No, tanto claro, en la esto, inflación. pero no debe estar. Yo como profesor titular tengo dos cargos, uno de profesor titular de dedicación exclusiva, no, profesor titular de dedicación simple en una de las cátedras, no llego a ganar 80.000 pesos. Claro, Ujú. por eso. Y para eso hace casi. Bueno, hoy voy a festejar porque me acaban de dar profesor emérito de la universidad. Bueno, felicitaciones. así que Entonces. es el máximo puesto, pero a lo que voy que tengo casi 50 años de docente y he ganado todos mis cargos por concurso y hice toda la carrera docente. Le estoy dando una idea de lo que estamos hablando. Y cuando hace poco leía en los medios de información que hacían una encuesta de cuánto se ganaba en la administración pública, y no, con esto no quiero decir que los demás tienen que ganar menos. No, sino que hay que nivelar para arriba. Hay que nivelar para En arriba. general los que publican eso lo que buscan es que todos ganen menos. Claro, Que exacto. ganen más. Por eso lo aclaro. Estamos viendo que en varios organismos de administración pública el sueldo promedio estaba arriba de los 500.000 pesos. En la Universidad de Buenos Aires ni loco llegamos a ese nivel. Estoy hablando del máximo. ¿Cuál es? ¿Y cómo es la competencia con las universidades privadas, ¿no? O con las de elite, digamos, la Austral, la Ditela, la San Andrés, que uno ve que tratan de replicar este modelo de Estados Unidos del profesor que es full time profesor y le ponen algo de guita encima? A ver, yo creo que comparado con lo que ganan en otras partes del mundo, igual no es comparable lo que ganan las universidades privadas. Igual yo siempre saco el término competencia en lo que es educación. Nosotros, por lo menos de la universidad pública, no competimos. Nosotros trabajamos, incluso abastecemos al sistema privado de docentes, porque todos los docentes de las universidades privadas, por lo menos de las mejores universidades, son egresados o docentes de nuestra universidad, y me parece bien que así sea, porque la universidad está para eso, para abastecer de recursos humanos calificados. Pero la verdad es que en ese sentido la gente quiere, si vos querés hacer una carrera académica de nivel, vos querés seguir estando en la Universidad de Buenos Aires, más allá que puedas dar alguna clase en una universidad privada. Bueno, es claramente ese el punto a mejorar y a trabajar, y el más flojo, ¿no? Que es el tema del salario, ¿no? Ese es, sin lugar a dudas, lo que más hay que trabajar y mejorar. Es Alberto Barbieri, el rector de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuándo terminas tu mandato? El 1 de agosto le termina mi ¿ya? mandato. Sí, sí. ¿Vas a hacer una jodita, algo? Si haces, invitanos, ¿eh? Digo, Vamos a intentar, vamos a ver voy a hacer que me lo festejen otros. porque ¿La Claro, vuelta no. olímpica? La vuelta No olímpica, creo. La verdad que la podría hacer, porque esta vez va a ser problema del otro rector, el que me tiene que sancionar. El que viene. El que viene, ¿no? El que viene. Pero no, Sí, la verdad sí. que un orgullo haber podido estar 2 mandatos seguidos en la universidad. Ujú. Yo tomé la decisión de no presentarme al tercer mandato. Creo que esto fue una decisión acertada, porque creo en la renovación, y yo fui el que implementé que los rectores en la UBA no pudieran estar más de 2 mandatos seguidos, y me parece que tuve que dar el ejemplo. Esperé hasta último momento para decirlo, porque esto corresponde que sea así, pero la verdad que estoy en este momento satisfecho con esto, y me parece que va a ser muy bueno el recambio. Alberto, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes y a sus órdenes. Muy bien. Búscanos en Spotify. Mejor País 899 y escucha nuestro contenido on demand. Radio con Voz 899.